¿No tienen bochorno? ¿No tienen calor? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Bueno, gracias a Dios por un momento más en su palabra. Esta mañana vamos a continuar con el estudio que hemos comenzado ya desde la semana pasada, hablando acerca de las 5 solas de la Reforma. La semana pasada estuvimos hablando de la importancia de reconocer que la Escritura, la Biblia, es la autoridad máxima para poder conocer lo que Dios tiene y quiere de cada uno de nosotros. Como les había comentado, vamos a estudiar las 5 solas de la Reforma y por ahí estudiando vi que hay algunas personas que dicen que son más, pero nos vamos a concentrar en las 5 que hemos puesto aquí en nuestra iglesia. Hoy vamos a ver solo fide, que es solo fe. Una de las formas de conocer la verdad es estar expuesto a ella de manera continua. Es decir, no sé si alguna vez te ha tocado que te den algún billete falso. De repente te dan un billete falso, tú no lo puedes reconocer al momento, al instante, te confías y con toda la honestidad del mundo vas al súper o a cualquier lugar, lo entregas y la persona que está acostumbrada, llámese un cajero, llámese una persona que está despachando gasolina o cualquier persona que esté en su día a día constantemente sintiendo la textura, la calidad, el grosor de los billetes, inmediatamente se da cuenta cuando ese billete es falso. ¿Te ha pasado alguna vez? Alguna vez nos dieron un billete de 1,000 y era más falso que el billete de 300 pesos. Normalmente uno no puede detectarlo, pero cuando tú estás expuesto a la verdad continuamente, te puedes dar cuenta fácilmente cuando algo es falso o cuando algo es verdadero. Así que la enseñanza de hoy puede ser que la hayas escuchado en alguna ocasión, pero entre más lo hagas, más entenderás de ella y más fácil te será reconocer la falsedad de alguna enseñanza cuando la escuches que no tenga o que no esté de acuerdo a lo que la Escritura dice. Así que el día de hoy vamos a ver, como les dije, la siguiente sola, y es la de la fe. En este tema es posible que creyendo mucha gente no entienda, o incluso es posible que la falta de entendimiento de este tema impida que alcance la salvación. O sea, es decir, mucha gente cree que lo que cree está bien, cuando no está de acuerdo a la Escritura y está totalmente errada. La enseñanza que vamos a escuchar esta mañana en la historia de la iglesia en los 1500 no solo no era enseñada, sino que también era una herejía enseñarla. La Iglesia Católica Romana decía que estaba prohibido enseñar lo que el día de hoy vamos a ver. No fue hasta que Martín Lutero, en el inicio de la Reforma, hace poco más de 500 años atrás, empezó a comprender lo que aprenderemos el día de hoy. En aquel entonces la Iglesia Católica Romana decía que la salvación se daba solamente por la Iglesia y de 2 formas. La Iglesia Romana, quien estaba a cargo de todo lo que tenía que ver con la espiritualidad de la gente, gobernaba en ese tema de tal forma que decía, nadie puede salvarse si no es a través de la Iglesia Católica, y esto se da a través de 2 formas. Número 1, de las obras. Yo me acuerdo aún siendo un niño que me decían, aquellos que me enseñaron o que me inculcaron esta religión, me decían, tienes que hacer buenas obras. Me acuerdo un día haber regresado de la escuela y haberle dicho a la persona con la que en ese momento vivía yo, ¿sabe qué? No me gasté mi dinero del lunch, del recreo,
pero se lo di a una persona que lo necesitaba en la calle de regreso a la casa y me dijo, oh, hoy te ganaste un escalón más al cielo. Entonces aquí en mi mente y aquí en mi corazón yo decía, ese día yo me sentía muy bien. Yo decía, hoy hice una buena obra, hoy me acerqué un poquito más. Y la Iglesia Católica enseñaba entonces que a través de las obras y de los sacramentos de la Iglesia era la única forma en que podría ser salvo. Fuera de la Iglesia Católica no había otra salvación. Se daba por obras, cosas que yo tenía que hacer, o se daba por los sacramentos como el bautismo, la comunión, la confirmación, incluso el sacerdocio era considerado como parte de estos sacramentos, el matrimonio. Todos estos eran vitales para que tú fueras salvo. Es lo que entendió Martín Lutero, y finalmente, meditando día y noche por la misericordia de Dios, empezó a entender que la justicia de Dios es aquella que se da como un regalo de Dios por medio de la fe. Y esto, dice Martín Lutero, es haber nacido de nuevo y haber entrado al paraíso mismo a través de las puertas que estaban ampliamente abiertas. Cuando él entendió esto, dijo, fue una nueva vida para mí, fue un entendimiento completamente distinto al que yo estaba acostumbrado. Cuando él entendió la justificación ante Dios, él entendió que significaba poner todo en esa fe y que no era algo que se logra por uno mismo como yendo a la iglesia, lo cual es necesario. No se gana leyendo la Biblia, lo cual también es necesario. Entendió que no se ganaba el favor de Dios como él pensaba, porque dice la historia que algunas veces se dormía afuera de lo que es lo que era en ese momento el monasterio, casi desnudo, congelándose toda la noche buscando agradar a Dios. Y yo me acuerdo de en alguna ocasión haber escuchado gente que dice, ay Señor, yo te ofrezco este dolor. No sé si alguna vez lo ha escuchado. Te ofrezco mi dolor, como si Dios se agradara en el dolor de la gente, ¿no? Martín Lutero entendió que Romanos 1:17, que es la primera cita que el día de hoy vemos, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa misma escritura, solamente que en una traducción diferente, Nueva Traducción Viviente, dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Ahora, cuando entendemos o leemos esta expresión de la justicia de Dios en el lenguaje original, significa una rectitud moral, una forma de andar, de vivir, de conducirse. Es esta justicia de Dios, es la santidad de Dios. Y para entrar al cielo, para entrar al reino de los cielos, necesito una santidad absoluta. O sea, es decir, el Señor dice, para que tú puedas tener comunión conmigo, tú tienes que ser 100% santo, sin haber pecado nunca. Ahora, que levante la mano, como dice la canción, aquel que no ha pecado nunca. No hay. Nadie. Pero entonces, ¿qué sucede? Pues es precisamente por eso que necesitamos un Salvador. Porque no hay nadie que esté a la altura de lo que el Señor está diciendo. Porque Dios dice, yo soy completamente santo. Y para que tú y yo tengamos comunión, tú tienes que ser santo como yo. ¿Quién es completamente santo? Todos estamos descalificados, todos. Y entonces el Señor dice, ok, necesitan un Salvador. Pero no puede ser cualquiera. Tiene que ser alguien que tenga o que cubra los requerimientos que Dios tiene. ¿Y quién es el único? Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede darla. Porque a través de lo que Él vive, de su obediencia, de su sacrificio,
Él me cubre de su santidad, y entonces Dios Padre, al verme a mí y a ti, no ve el pecado que hay en nosotros, sino la santidad de su Hijo que nos envuelve, que nos embiste, y entonces ve el sacrificio de su Hijo y dice, tú eres limpio por lo que hizo mi Hijo. Amén. Eso solo se obtiene haciendo a ese Señor tu Salvador. Efesios 2, versículo 8 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Otras escrituras dicen que es un don, con lo cual es lo mismo, es un regalo. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, dice el versículo 9. La salvación no es ningún premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Mucha gente tiene la creencia hasta el día de hoy que haciendo buenas obras puede ganarse el cielo. La Biblia dice que no es así. Dios nos ha dado una conciencia que antes de Cristo estaba adormecida. Pecábamos sin darnos cuenta. Cuando mentíamos, no nos dábamos cuenta, no sentíamos nada por haber mentido. Pero cuando somos salvos, Dios nos da la capacidad para darnos cuenta que hemos mentido o que en todo caso hemos pecado. Y piensa conmigo por un segundo en lo que te voy a decir. Dios es tan lleno de misericordia que si nos permitiera que nos sintiéramos mal sin tener el conocimiento de la salvación, viviríamos infelices por el resto de nuestras vidas sintiéndonos condenados. Imagínate que de repente Dios te diera la capacidad de sentir, en algún momento lo llegamos a sentir. Haces algo malo y ¿cómo se dice? El remordimiento, la culpa te está ahí, te está matando y no sabes qué hacer y te sientes tan mal, y es que el remordimiento. Y ¿te ha pasado alguna vez por haber hecho algo, haber dicho algo? Claro, a todos nos ha pasado. Ahora imagínate vivir así por el resto de tu vida. Perdóname la expresión, pero creo que seríamos muy infelices. Dios es tan misericordioso que cuando Él te permite darte cuenta que lo que tú estás haciendo está mal, al venir a su Hijo Jesucristo, no te deja así, no te abandona. Te dice, date cuenta cuál es tu condición, pero no tienes que vivir así. Puedes venir a Cristo y recibir el perdón por tus pecados. Por lo tanto, cualquier intento de vivir de otra forma es inservible. El tratar de quitar el intento de la salvación solamente por fe va a traer como consecuencia que todo se venga abajo. Porque nadie llega al reino de los cielos sin esta enseñanza. Si yo me equivoco en esta enseñanza de solo por la fe en Cristo me voy, o sea, es decir, si yo me equivoco que solamente es por la fe en Cristo, y si no lo tengo claro, si no lo tengo bien aquí en mi corazón, me voy a ir al infierno. Porque mucha gente cree en su corazón y de manera honesta que lo que está haciendo está bien. ¿Recuerdas a Pablo? Que iba a arrestar a los cristianos, los perseguía, los metía a la cárcel, los mataba. ¿Y qué decía él? Yo eso estoy haciendo para Dios. ¿Y a dónde se dirigía Pablo? Derechito al infierno. ¿Sabes? Hay mucha gente el día de hoy, aún así, con esa fe puesta en algo que ellos creen. Por eso es que Mateo 7, versículo 21 dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor,
profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Y el versículo 23 es una de las cosas más tremendas que hay en la Biblia. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Esto sucede porque mucha gente tiene solo la idea de esto en su cabeza y no lo ha entendido en su corazón. Es por eso es que es de suma importancia, porque yo se los decía antes de comenzar estos estudios, necesitamos establecer que esto, por supuesto que las olas por sí no son nada, son solamente algo que en algún momento ciertos hombres dijeron, creemos que esto es lo que nos debemos regir. Lo importante es lo que dice la Escritura, pero nos da un parámetro para darnos cuenta. Y yo se los comentaba al principio, nosotros podemos tener ciertas diferencias, a lo mejor de ciertas cosas de la Escritura, con muchas otras personas, pero con lo que respecta a este tipo, por eso se llaman las olas. Ahí sí no hay parámetros. Y creo que es importantísimo que entendamos que solo es por fe. Romanos 3, versículo 20, dice lo siguiente: pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. ¿Te acuerdas de la ley, de los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés no tuvieron otra intención más que llevárselos al pueblo y decirles, hey, muchachos, dense cuenta todo lo mal que están. Abran los ojos y dense cuenta que a lo mejor dices, pues yo no hago no hago aquello, no hago aquel, pero la misma ley dice que si fallas en uno, fallas en todos. Y entonces te encuentras ante la incapacidad de poder cumplir todo eso. Es que no puedo, exacto, por ti solo no vas a poder. Versículo 21, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe ¿en quién? En Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Cuál es esa? Llegar al cielo, estar en su presencia. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Dónde estoy? Sí. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios, y ahí hasta lo subrayé, cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y en ese modo los incluiría a lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de la ley, está basada en la fe. Yo quiero hacerte una pregunta que creo que es importante, no tienes que respondérmela, pero quiero que la pienses. ¿Sabes de qué te salvó Dios? Creo que la gran mayoría, porque yo así lo pensaba también, podríamos decir de ir al infierno, de perderme.
Pero reflexiona conmigo en esto. De lo que Dios mismo te salvó es de su ira. Y para apaciguar la ira de Dios se necesitaba un sacrificio. Nadie cumplía con ese sacrificio, con esos estándares. Por eso mandó a su Hijo. De lo que Dios nos salvó a ti y a mí es de su ira. Porque en su justicia, en su santidad, tenía todo el derecho de decir, voy a acabar con todos porque no hacen lo que yo les he pedido. Dice el versículo 23 de lo que acabamos de leer, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Qué ha hecho Dios para cambiar esta situación de que todos están destituidos? Cristo pagó nuestros pecados. Él es y esta palabra es una palabra teológicamente muy grande, propiciación. Y eso significa aplacar la ira de Dios. Cristo tomó nuestro lugar. A ti y a mí nos tocaba estar clavados en esa cruz. A ti y a mí nos tocaba sufrir esa muerte. ¿Alguna vez has escuchado Dios ama al pecador pero odia al pecado? ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿Sabe quién dijo eso? Porque mucha gente dice, está aquí en la Biblia. La Biblia dice que Dios ama al pecador, pero odia al pecado. ¿Sabe quién dijo eso? Mahatma Gandhi, hinduista, la tercera religión más grande del mundo. Dijo, odia el pecado, no al pecador. Y tiempo después, la frase fue tomando por muchos cristianos y en sus púlpitos y prédicas, y ahora lo mencionan así, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero tengo un problema con eso porque el Salmo 7, versículo 11, dice Dios es juez justo. Y Dios está, ¿cómo dice? ¿Usted sabe lo que es estar airado? Está enojado. ¿Contra quién? Contra el impío. Todos los días. Y luego el versículo 12 dice, si no se arrepiente, él afilará su espada, armado, tiene ya su arco y lo ha preparado. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios lo va a borrar de la tierra. Mucha gente dice, no, tu Dios, me lo han dicho a mí, tu Dios del Antiguo Testamento era bien cruel, mataba a hombres, mujeres, ancianos, niños, animales, barría con todo. Ese es el Dios de amor que tú predicas, ¿sí? ¿Por qué? Por esto. Pero ¿cómo es posible? Es posible. Dios es santo, ¿sí o no? Todo lo que Dios haga, diga y piense, entonces es santo. Sencillo como eso. Porque Él es santo. Él tiene un porqué de las cosas. Si tú te pones a leer la historia, por ejemplo, los caldeos eran terribles. Era gente terrible. Y no tengo mucho tiempo de explicarles, pero les voy a decir una cosa. Era gente que adoraba a deidades que ellos mismos habían inventado, y se dice que muchas veces a los bebés recién nacidos los metían en una especie de jarras y los metían en las paredes como sacrificio a sus deidades, y hacían una serie de cosas que dice que la tierra misma estaba cansada de ellos, y que Dios dijo, bórralos a todos de la faz de la tierra, no dejes a uno solo, porque son malos. El Salmo 34:16 dice que la ira de Dios
está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Dios en su infinita misericordia dijo, yo voy a perdonar el pecado, pero alguien tiene que pagar por el pecado. ¿Cómo está esto? Eso es muy sencillo. Cuando tú empiezas a leer la Escritura, te das cuenta que desde el principio, y vamos a Génesis capítulo 3, en Génesis capítulo 3 nos encontramos con la siguiente Escritura a partir del versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, y esto está hablando de Adán y de Eva, que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Como quien piensa que te puedes esconder de Dios, ¿no? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Como diciendo, mírate en dónde te encuentras, en qué condición estás. Porque si no fuese así, sería entonces que Dios no es omnisciente y que sabe todo, o omnipresente, que está en todo lugar. O sea, lo que Dios le está diciendo a Adán y a Eva es decir, date cuenta dónde estás. O sea, ¿qué has hecho? O en otras palabras, ¿hasta dónde has llegado? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y desde el inicio, desde Génesis, nos empezamos a dar cuenta que la condición del hombre espiritualmente hablando es comparada con la desnudez. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y desde aquí empiezan los problemas cuando el hombre no asume su responsabilidad y culpa a Dios por haberle dado a esa mujer. Es que tú me diste a esa mujer y esa mujer me dio de comer. Me imagino que le puso un cuchillo y le dijo, come. Y luego el versículo 21 de ese mismo capítulo nos revela algo muy interesante. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ya te diste cuenta que estás desnudo. Ok, te voy a vestir. Porque ellos habían hecho se taparon con hojas de higuera. Algunas personas que leen mucho la Biblia, que saben mucho de la Biblia, dicen que es una intención del hombre, es una forma del hombre de cubrirse con sus propias obras. Es decir, está representado, dicen algunos, como la religión que el hombre inventa para cubrir su condición espiritual. Y dice, de esta forma nos podemos cubrir. Y Dios dice, no es así. Dios le quita eso y dice, no es así, es con las pieles de un animal inocente, sacrificado, derramado la sangre, que va a pagar por ti para que tú puedas tener una condición espiritual aceptable. ¿Y sabes quién es ese cordero? Es la figura de aquel que habría de venir en un futuro, que es nuestro Señor Jesucristo. Hubo un derramamiento de sangre inocente para cubrir eso. Ahora, el Padre vio todos los pecados que íbamos a cometer y cargó todos esos pecados a Cristo, quien pagó por ti y por mí con su sangre. Como lo dije hace un momento, todo lo que Él sufrió en esa cruz lo debimos haber sufrido tú y yo. Ahora, cuando Cristo va a la cruz, dicen algunas personas que son muy románticas para escribir, que Cristo tiene un brazo extendido hacia el futuro y otro hacia el pasado, para cubrir los pecados del pasado y cubrir los pecados del futuro. Eso no sé qué tan cierto sea o qué tanto se pueda aplicar. Suena bonito, suena bien. Lo que sí es un hecho es que cuando Cristo muere en la cruz, carga el pecado de toda la humanidad
Y es tal la carga del pecado que Cristo tiene en él, que por un instante el Padre quita la mirada del Hijo, y el Hijo es a donde expresa Elí, Elí, lama sabactani, que significa Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Así que cuando tú y yo tenemos ese encuentro que tuvo Pablo en el camino a Damasco, en nuestras vidas, donde literal Dios se cruza en nuestro camino y nos rescata de la vana manera de vivir que llevábamos y nos hace nacer de nuevo y nos imputa la santidad de su Hijo Jesucristo, nos las pone, ahora somos santos, salvos por lo que Él nos da a nuestra cuenta. Poner a nuestro favor, en este caso la santidad de Cristo en nuestra vida. Hebreos 9:22 dice, de hecho la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre, dice, no hay perdón. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, hablando de Cristo, el perdón de pecados. Romanos 3:27, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? La respuesta es no. No podemos jactarnos de nada. La palabra nos revela que esto es algo... estaba yo escuchando este comentario y me gustó, por eso lo incluí y quiero compartírselos. Esto es algo meramente... se conoce como monorgismo. No sé si ha escuchado la palabra sinergismo. Dos elementos combinados para hacer algo. Es decir, te enfermas de algo, no sé si alguna vez te ha pasado, llega el doctor y te dice, te voy a inyectar. Y entonces el doctor saca unos frasquitos y agarra un poquito de uno, agarra otro poquito de otro y le dice, doctor, ¿qué está haciendo? Te voy a dar un coctelito. No sé si ya le ha pasado, a mí me pasó en algunas ocasiones. Te ponen como 2, 3 antibióticos para que esos 2, 3 antibióticos hagan un compuesto y entre 2 o 3 hagan una función. Y dices, entre 2 o 3 lograron hacer esto. Bueno, pues eso se conoce como sinergismo, pero eso no es la salvación. La salvación solamente tiene que ver de uno, y esa salvación solamente la da Dios. Tú y yo no tuvimos nada que ver en esa salvación. Desde el Antiguo Testamento podemos ver cómo es que Dios estableció que es por medio de la fe. Y esa fe no las da Él, O sea, no es que tú la tengas, es que yo tengo mucha fe. La fe que tú tienes en Dios, Dios mismo te la da. Es decir, Dios te va a salvar y para salvarte te da esa fe que tú necesitas tener en Él. Tú no haces nada. Después vamos a estudiar un poco más acerca de todo esto, que es muy interesante. Cómo es que Dios... dice una parte en la Escritura, en Apocalipsis, que en el libro de la vida están escritos desde antes de la fundación del mundo los nombres de los que han de ser salvos. O sea, es decir, desde antes que Dios creara el mundo, puso en su libro, ahí va a ser salvo y ahí está tu nombre. Dices, caray, no lo entiendo. Pues no, la verdad ni yo. Lo único que te puedo decir es que Él es el que da la salvación y la fe para tener esa salvación. Y eso lo establece desde el principio. Génesis 15:6, hablando de este padre de la fe que es Abraham, dice que Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. O sea, lo justificó porque él creyó. Romanos 4:3 otra vez habla y dice, pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Gálatas 3:6, así fue como Abraham le creyó a Dios y este se lo tomó a cuenta como justicia. Esto nos permite ver que no fue por lo que hizo Abraham,
no fue porque estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Oh, qué gran obra hizo, o qué gran obra va a hacer. No, no fue así. Dios le compartió de su carácter moral, o sea, de la justicia de Dios, porque le creyó a Dios. Es decir, tomó a su hijo, lo amarra, lo pone ahí para sacrificarlo, y dice, pues yo te creo a ti, Dios, tú quieres que yo te lo sacrifique, yo te lo sacrifico. ¿Qué vas a hacer? No sé, pero yo creo en ti, yo no sé si me vas a dar otro, yo no sé si lo vas a resucitar, yo no sé qué vas a hacer, pero yo te obedezco. Y Dios dice, por esa fe que él tuvo, es justificado. Santiago 2:23. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y éste se lo tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Leo una escritura que leímos hace rato, solamente que la leímos en Romanos y ahora la leemos en Habacuc 2:4. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. La semana pasada estuvimos hablando de que Lutero no estaba de acuerdo con las indulgencias que prometían el pago de pecados cometidos y que Lutero en algún momento, cuando él no estuvo de acuerdo con esa venta de indulgencias donde decían que te perdonaban los pecados y que en el momento que se escuchara la moneda, en ese momento salía el alma del purgatorio, invitó a una discusión a las autoridades eclesiásticas donde él dijo, bueno, vamos a discutir el tema de acuerdo a lo que dice la Escritura. Nadie apareció, nadie llegó a ese debate, y entonces él clava esas 95 tesis a donde empieza esta nueva etapa de la Iglesia y este movimiento que es la Reforma, como hoy la conocemos. ¿Por qué? Porque la teología debe ser impulsada por la fe, porque él conocía lo que decía la Escritura y la estaba impartiendo. Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe, ¿cómo dice? Es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a todos los que lo buscan con sinceridad. Romanos 4:21 dice, Abraham estaba completamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Por eso te digo que él le dice a su hijo, vamos a hacer un sacrificio. Su hijo, dicen los teólogos que el joven debió haber tenido entre 12 y 14 años, y le dice, ok, vamos, y toman los elementos que tienen que tomar y se van. Y el niño le dice, ¿y qué vamos a sacrificar? No traemos nada. Y de ahí viene esa expresión que conocemos, Yahvé Jireh, que dice, Dios proveerá. Tú no te preocupes, Yahvé Jireh, Dios nos va a proveer lo que vamos a sacrificar. Él no sabía que el padre, que en este momento su papá, Abraham, lo iba a sacrificar a él. ¿Por qué? Él decía, tú lo quieres, yo te lo sacrifico. Yo confío plenamente en ti. Por la fe creemos que el que prometió es poderoso para cumplir lo que prometió. Dios cumplirá sus propósitos, pero si no creemos, si no tenemos fe, no podemos ser, permítanme usar esta expresión, arraigados, confirmados, cimentados. Porque cuando tú tienes fe, tú eres como un roble que tiene las raíces. Oscar, ¿cómo es ese rollo de las palmeras? ¿Que la altura que tienen son las raíces que tienen hacia abajo? Más o menos, lo que escuché. Por eso cuando viene el huracán y todo, las palmeras casi tocan el piso, pero se vuelven a regresar. ¿Por qué? Porque según esto, la altura que tengan es la raíz tan profunda que tienen. Entonces, nosotros tenemos que tener una fe firme. Isaías 7:9 dice, Israel no es más fuerte que Samaria, su capital, y Samaria no es más fuerte que Peca, hijo de Remalías, su rey. A menos que ustedes tengan una fe firme, no pueden hacer que permanezcan firmes.
Es decir, nos está llamando la Escritura a tener una fe firme, fuerte, justificados. Somos por la fe y necesitamos vivir así. Vuelvo a leer Romanos 3:28. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Escuche esta frase. No somos salvos por buenas obras, sino que somos salvos para buenas obras. No somos salvos por buenas obras, sino que somos salvos para buenas obras. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Esta doctrina de la justificación de solo por fe o sola fide es el punto clave del debate entre los reformadores de los siglos XVI y sigue siendo un punto de desacuerdo desde entonces, porque Martín Lutero y todos sus seguidores expresaron la importancia de la doctrina de la justificación solo por la fe al enseñar que esto es una de las médulas en las que se mantiene firme la fe, la iglesia, o se cae. Porque un poco de la historia de la iglesia nos enseña que, ¿ustedes se acuerdan que cuando Pablo regresa con Bernabé a Jerusalén se junta un concilio de los líderes de la iglesia? Se junta Pedro, se junta Santiago, o sea, hacen un concilio y discuten lo que está sucediendo. Bueno, pues lo mismo ha pasado durante los siglos, y la doctrina católica romana se junta, tienen un concilio de Trento, que es un lugar en 1547, y sacan unos decretos donde dicen: los seres humanos caídos son justificados a través del bautismo. Se dice que la justificación implica la remisión de los pecados y también la santificación y renovación del hombre interior. La justificación no es solo por fe, según el Concilio de Trento. Por eso es que cuando se nos bautizó en la fe católica nos decían: lo vamos a llevar a bautizar para que le quiten los... No sé si alguna vez lo escuchó. Para que le quiten los cuernos, ¿no? Los cuernos de diablito, decían, ¿no? Ellos decían que, o creen que, porque eso es lo que ellos en su concilio dijeron, para Roma la justificación es de esta forma, por fe, pero no solo por la fe. Es necesaria, sí, pero no es suficiente para la Iglesia Católica. Y es lo que Martín Lutero dijo: no. O sea, ustedes están mezclando lo que ustedes dicen con lo que dice la Escritura y le han dado más peso a lo que ustedes dicen que a lo que dice la Escritura. Y por eso él dijo: no, no es así. Y entonces hubo una separación. Los reformadores, por el contrario, dijeron que el único instrumento de justificación es la fe, y que incluso la fe es un regalo de Dios. Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. ¿Qué? La fe. Romanos 3:28, otra vez, porque somos justificados, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe.
y no por las obras que la ley exige. Romanos 5:1, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la doctrina reformada, que también hace su concilio, expresa a través de un catecismo que se conoce como el Catecismo Mayor de Westminster. Lo puedes poner la imagen, es un libro. O sea, los reformadores dicen, hay que seguir todo esto para no desviarnos de la fe. Y entonces sacan un catecismo. Existe este libro, existe este estudio, muy interesante, ya lo hemos dado en algún lugar, ¿verdad, amor? Empezamos a darlo, sí, con las personas allá en la Alameda. Te va diciendo qué es el pecado, qué onda con los ángeles, o sea, es todo un estudio de la Escritura para no desviarse. O sea, es decir, también ellos hicieron una reunión, un concilio, sacaron un catecismo, le llamaron el Catecismo Mayor de Westminster, a donde proporcionan una declaración precisa de la doctrina bíblica. Es decir, dentro de esto, en la pregunta 70, la pregunta es, ¿qué es la justificación? Y la respuesta a la que ellos llegan es, la justificación es un acto de la gracia gratuita de Dios hacia los pecadores, en el cual Él perdona todos sus pecados, acepta y considera sus personas justas ante sus ojos, no por algo obrado en ellos o hecho por ellos, sino solamente por la perfecta obediencia y plena satisfacción de Cristo, por Dios, imputados a ellos y recibidos por la fe sola. Es decir, según los reformadores, había serios problemas con la doctrina católica romana. Y dijeron, no, esto es lo que nosotros creemos. Y entonces sacan este estudio. Y es que en primer lugar, la norma del juicio de Dios es la justicia absolutamente perfecta. ¿Qué quiero decir con esto? Mateo 5:48 dice, por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Algunas personas han dicho que la traducción literal de esta palabra perfecto es santo. Tenemos que ser santos, tenemos que ser delante de Dios de esta forma. Nadie podía alcanzar esto. Por eso tuvo que venir Cristo. Por eso tuvo que venir Cristo y morir en esa cruz. Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Esta es la doctrina de la doble imputación, que significa que nuestro pecado le fue puesto a Él y su justicia nos fue puesta a nosotros. Por eso 2 Corintios 5 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Nos dio su justicia y a Él le dio nuestro pecado. Ahora, para terminar, o para ir cerrando el tema, les dije hace un momento que hay gente que está en el peligro donde piensa que lo que cree está bien.
pero está en un error. Los reformadores decían que hay una manera distintiva de la fe que salva y la que no salva. Y lo expresaron de 3 formas. Muy sencillo, muy rápido, porque sé que es un tema bastante nutrido y que de repente dices, ya es mucha la información, pero si se puede llevar algo, lleves estos 3 puntos. Mucha gente puede decir, tú te puedes parar aquí en la intersección esta que está aquí en el semáforo, puedes ir al centro, puedes ir a donde tú quieras pararte, y más en este país que es, ¿qué será? ¿Un 80% católico? ¿70 tal vez? Pararte y decir, ¿tú crees que Jesús salva? ¿Qué crees que te va a decir la gente? Que sí. ¿Tú crees que Jesús es el Salvador? Sí, te va a decir que sí. Pero hay una gran diferencia entre solamente creerlo, aceptarlo y vivirlo. Entonces los reformadores dijeron, bueno, nosotros creemos que hay 3 formas que distinguen lo que es la fe muerta y lo que es la fe verdadera. La primera fue notitia, que obviamente es en latín, pero que hace referencia al conocimiento. Yo sé que Jesús es el Salvador, lo sé. Y eso lo sabe mucha gente, pero eso no alcanza. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan, y por lo menos ellos tiemblan, algunos ni siquiera tiemblan, ¿no? O sea, lo primero que tienes que ver para conocer si la fe es verdadera es que tenga el conocimiento. ¿Lo sabes? No, pues sí sé que Jesús es el Salvador. 2, assensus, que significa asentir o afirmar que Cristo es el Salvador. Es decir, no lo puedes negar. Si lo niegas, pues dices, pues ya, es obvio que no tiene la fe en Cristo. Entonces, el primero es conocimiento, el segundo es asentir o afirmar que Cristo es el Salvador, pero tampoco eso alcanza. Porque la gran mayoría, como les dije, cree. Es decir, sabe, afirma, pero ¿por qué la gran mayoría no tiene salvación? Porque la gran mayoría no ha depositado su confianza en Cristo como su Salvador. No vive así. Y ese es el tercer punto. Fiducia, que significa confianza. Tú le preguntas a Satanás, ¿tú confías en Cristo como Salvador? Te va a decir que no. Entonces, las 3 cosas que hacen la diferencia es: conoces, asientas y confías. Porque mucha gente se queda en los primeros 2. No, pues sí sé. Sí sé. No, pues sí lo confieso. ¿Pero confías? Gracias. Entonces lo que los reformadores nos están diciendo, en lo que para ellos era la fe que salva, es lo siguiente: necesitas el conocimiento de quién es el Salvador, necesitas confesarlo, pero después necesitas poner toda tu confianza en Él, de que no hay nada que puedas hacer para limpiar tu pecado. Lo único que puede hacer eso es que después de que te hayas arrepentido y que Él te haya perdonado, tú seas salvo. Pero entonces, ¿para qué hacemos buenas obras si no salvan? ¿Tú eres arquitecto, hijo? Todavía no. ¿Te falta mucho? 2 años. Déjame usarte de ejemplo. ¿Has hecho alguna construcción? ¿Qué tiempo pasará después de que tú te gradúes para que tú empieces a construir casas? Después de graduarte, ¿estás capacitado para hacer alguna casa? ¿Inmediatamente? ¿Sí? ¿Un arquitecto empieza a construir casas en su época de estudiante? No. ¿Por qué? Porque no se ha graduado. No tiene un título que le diga, puedes comenzar a construir casas.
Esas son las evidencias. Cuando él se gradúa, él tiene un título y dice, aquí me capacitan, es decir, aquí me autorizan de que yo estoy capacitado para hacer las casas, ¿cierto? Bueno. Una vez que él se titula, comienza a construir casas. Esas son las evidencias de que él se ha graduado. Tiene obras. Pero si han pasado 15 años y le preguntas a un arquitecto, oye, ¿eres arquitecto? Sí. ¿Has construido alguna casa? No. Entonces como que dudo mucho que seas arquitecto. Las obras son las evidencias de que me gradué. No son requisitos para graduarme. Es exactamente lo mismo con el cristiano. Leo la Biblia, asisto a la iglesia, oro. No hago eso para salvarme. Cuando alguien me pregunta, ¿cómo yo sé que tú eres cristiano? Por los frutos. Cuando tú ves un árbol, se lo he dicho muchas veces, y le ves los limones, tú no preguntas qué es. Tú dices, este es un árbol de limón. Ahora, puedes pasar unos meses antes y verlo y decir, pues no tiene fruto, pero en 3 meses va a dar limones. Antes de dar los limones, ¿dejó de ser limón ese árbol? No. Los conocemos por los frutos. Santiago 2 dice, hermanos míos, ¿de qué sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Y luego el versículo 18 dice, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Santiago lo que está diciendo es, no me convence tu fe si no veo las obras. ¿Quieres ver mi fe? Ve todas las obras que tengo. Pero es gracias a mi salvación que puedo tener esas obras. Santiago 2:20. ¿Qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se la declara justa por las obras y no solo por la fe. Y esto puede sonar contradictorio, Esto puede sonar contradictorio, pero te voy a tratar de explicar a qué se refiere. Hay 2 formas en lo que podemos ver esto. Abraham es justificado delante de Dios por la fe, y Abraham es justificado delante de los hombres por las obras. Yo también estaba pensando lo mismo, pero no. Pues sí bajó un poquito, ¿no? Cuando me regreso al 28. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. Abraham, ante Dios, por la fe que tuvo, se le declara justo.
Y lo que los hombres ven dicen, wow, qué fe tiene este hombre, mira lo que está haciendo. Por eso, por esas obras, delante de los hombres se le declara justo. Versículo 24, de igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto. Las obras hablan de lo que hay en el interior. Es por eso que es tan importante. Es verdad que por las obras no somos salvos, pero debemos tener obras en nuestras vidas que declaren lo que hay dentro de nosotros. Es verdad que yo puedo darte un sermón el domingo, o no sé, tú puedes salir de la iglesia y decir, wow, qué bonito estuvo, qué sé yo, y que en algún momento yo tenga una mala actitud para contigo y te ofenda y tú puedas pensar, pero si acabas de dar un sermón muy bonito y todo, eres un hipócrita porque allá arriba eres una persona y mira lo que has hecho. Bueno, es verdad que no somos perfectos, es verdad que en algún momento todos fallamos, pero eso no quiere decir que no sea justificado delante de Dios. Lo único que quiere decir es que nosotros tenemos esa doble situación, somos justificados delante de Dios, pero estamos en un cuerpo débil que peca, porque dígame una cosa, ¿quién de todos los que estamos aquí el día de hoy no peca? Todos. Por eso Pablo decía, ¡ay, yo odio este cuerpo! Porque termino haciendo lo que no quiero. Yo por eso siempre he pensado que Dios en la Escritura permite que nosotros leamos de Moisés y leamos de todos esos hombres, grandes hombres de la Biblia que pecaron. Noé, cuando tuvo la oportunidad de empezar de nuevo, cuando todo borrón y cuenta nueva, sale Noé, empiézale otra vez, lo primero que hace es emborracharse. Híjole, ahí vemos la debilidad del hombre. Filipenses 3:7 dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora la considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Termino. 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Cuando depositamos nuestra fe en Cristo, nos unimos a Él. Por eso Pablo una y otra vez decía, en Cristo, en Cristo. Déjame decirte algo, si tú depositas tu fe en Cristo, si tu vida está en Cristo, no te puedes perder. Porque estás en Cristo. Y para que pase algo en tu vida, tiene que pasar por el consentimiento primero de Cristo, porque estás en Él. Así que el día que me toque morir, recuerde que Cristo lo aprobó y dijo, está bien que Él muera. Yo le he hecho una invitación y esa invitación no puede fallar. Es su turno de graduarse, lo estoy esperando, me gozaré con Él. Estamos celebrando. Si tu vida está en Cristo, todo lo que pase en tu vida tiene que pasar por el consentimiento de Cristo primero.
Si tú has depositado tu fe en el Salvador y el Salvador te ha dicho, ven, tú eres mío, y Él te cubre y Él te guarda, todo lo que suceda en tu vida es porque primero Él lo autorizó. Así que la próxima vez que suframos de algo y pase algo en nuestra vida, no vayamos pensando, ¿por qué? Más bien agradezcamos y digamos, gracias, porque aunque yo no sé por qué, tú sí sabes. Y si mi vida está guardada, escondida en ti, yo descanso en ti. Así que si en la semana algo llegara a suceder y no nos viéramos, porque Dios así lo determinó, no debemos tener esa actitud de decir, ¿por qué no? Si estamos guardados en Cristo, Cristo da el consentimiento para que algo suceda o no suceda en nuestra vida. Esa es la fe que tenemos en Él. Por eso es que es tan importante reconocer que es solo por fe. ¿Ok? Ok, oremos. Señor Padre, queremos agradecerte en esta tarde por permitirnos estar en tu palabra. Permítenos, Señor, vivir a través de esa fe que es en tu Hijo Jesucristo. Y gracias por darnos esa fe en Él. Gracias por, en algún momento de nuestra vida, haberte literalmente cruzado y habernos abierto los ojos. Gracias porque en tu infinita misericordia y en tu bondad, a ti te ha placido, Señor, abrirnos los ojos. A ti te ha placido, Señor, te ha agradado darnos tu salvación. Permíteme, Señor, no solamente tener el conocimiento de Cristo y confesarlo, sino tener mi plena fe en Él, de que Él murió en esa cruz y me dio salvación. Y que esa fe que tengo, cada vez que esté delante de ti, cada vez que escuche tu palabra, cada vez que lea tu palabra, se fortalezca y crezca. Que esa fe que tengo en ti, Señor, me ayude a tener una relación más cercana y fuerte contigo, para vivir de acuerdo a lo que tú quieres. Para que un día, cuando me toque graduarme y tenga que ir a tu presencia, Señor, me pueda gozar contigo por toda la eternidad. Gracias en Cristo Jesús.